Dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hablando de lo que dice este capítulo, sobre todo desde su principio, habla de cómo nosotros necesitamos no conformarnos a lo que ha estado sucediendo. Nosotros tendemos mucho a ello. Tendemos a cruzarnos de brazos pronto, pensando que hemos hecho ya una gran tarea, que hemos realizado una gran labor, cuando en realidad todavía hay mucho camino por recorrer y todavía, usando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, mucha cosecha que levantar. Y entonces, cuando nosotros empezamos a descuidarnos, una de las cosas que sucede es que empezamos a amoldarnos al mundo, empezamos a buscar las cosas fáciles. Por eso, lo que vemos cada vez más en la iglesia es como imitando al mundo, buscando métodos rápidos para tener éxito en los términos muy humanos, en razón de tener más personas en los locales, pero no más inscritos en el reino de los cielos, no más inscritos en el libro de la vida. Y entonces, en esa falta de entendimiento, al irse acomodando los creyentes a este mundo, conformando a lo que este mundo ofrece, y perdiéndose entonces de vista todo lo que Dios desea que nosotros vivamos por esa gracia suya, nosotros nos damos cuenta que esto que está aquí escrito se ha dejado de lado. Una de las cosas importantes que menciona aquí, que es lo que quiero tratar más a fondo con ustedes, tiene que ver con la oración. Pero no quiero pasar por alto insistir en esto. Dios nos ha llamado a hacer todo lo que nos venga a la mano para hacer, según nuestras fuerzas. Y nosotros podemos llegar a menospreciar lo que nosotros hacemos. Y pensamos entonces que lo que podemos aportar no tiene mayor significado o no tiene mayor trascendencia. Pero creo que ustedes conocen los pernos, esos pedacitos de metal que se ponen en determinados lugares para que puedan girar las puertas, puedan girar las ventanas o pueda girar alguna otra cosa. Y uno diría, esa cosita tan chiquita, ¿para qué sirve? Y entonces, así nos podemos llegar a ver nosotros a nosotros mismos, menospreciar lo que Dios ha hecho de nosotros y traer como consecuencia que dejamos de hacer nuestra labor. Creo que ustedes ya han sufrido cuando en una puerta no hay un perno, como esa puerta se cuelga y una vez que se cuelga es difícil abrirla, es difícil cerrarla. Y lo mismo podemos hablar de cualquier otro lugar donde esos pernos estén allí. Por eso, Dios nos ha llamado que entendamos que aquello con lo que Dios nos ha capacitado, que es el tema de los versículos 6 al 8, donde Dios nos ha llamado a dar de lo que de Él hemos recibido, en la proporción en lo que la hayamos recibido. Esto requiere diligencia, atención, dedicación, y que, insisto, nosotros podemos pensar que es muy poco lo que aportamos, pero en realidad lo que Dios nos permite hacer tiene una bendición para otros como nosotros no lo imaginamos. Y entonces, al hablar acerca de este aspecto, nosotros podemos ver cómo la pereza ha venido a ser una característica, donde empezamos a descuidar todas las cosas. Y el resultado de ello es que suceden determinados accidentes. Quiero comentarles algo que Dios nos permitió vivir el domingo pasado. Al regresar a la casa de ustedes, es un departamento, es la planta baja. Nuestros vecinos del departamento 2, que está inmediatamente encima, porque nada más son 3 departamentos en ese edificio, habían descuidado desde hace más de 4 meses la caja del baño. Y entonces
había estado fallando y había estado escurriendo el agua. Pero esa falla evidentemente obedecía a que algo se estaba desgastando y necesitaba cambio. Ellos no fueron diligentes en atender a ese asunto. Y el domingo pasado ellos salieron desde muy temprano y regresaron alrededor de las 3 de la tarde según sus propias palabras. Para ese momento, su departamento estaba inundado. Pero no solamente eso, el agua alcanzó a trasminarse y caer en nuestro departamento. Y para susto de nuestro vecino, el lugar donde empezó a caer, muy cerca del baño de la recámara principal, fue sobre el escritorio de mi esposa donde está su laptop y tiene allí algunos papeles y demás. El asunto es que el escritorio de madera se hinchó a causa del agua, porque no fue una pequeña cantidad de agua lo que cayó, fue una enorme cantidad. Tanto que también la alfombra se humedeció, se empapó. Tuvimos la oportunidad de sacar bastante agua nosotros. Cuando yo subí para hablar con el vecino, era evidente que la situación estaba grave porque cuando él abrió la puerta ni siquiera la abrió como abre uno porque me preguntó de quién se trataba, ya que le informé que era de mi persona. Él abrió poquito la puerta, solo asomó el rostro y es cuando tuve la oportunidad de preguntarle, ¿tuvieron problemas con el agua? Y entonces él me dijo, sí, y abrió toda la puerta y pude ver parte de los estragos que le había causado. Y ya que vimos todo, ya que le enseñé lo que su descuido había provocado, él quería hacer responsables a los administradores del edificio. Y le dije, no, aún de acuerdo a la ley, tú eres responsable. Porque si ustedes se dieron cuenta de que esto no estaba funcionando bien, su responsabilidad era hacerlo del conocimiento de la administradora para que ella enviara a la persona adecuada para hacer el arreglo. ¿No lo hicieron? ¿Se presenta esto? Ustedes son responsables. Y como les decía, cuando él entró para ver hasta dónde había causado daño y vio la laptop, entonces sí se preocupó. Porque podemos decir todo lo demás, en un sentido comparado con el precio de la laptop, pues era mínimo. Y gracias a Dios, debido a que ya mi hijo Yerli, que ustedes conocen o algunos de ustedes conocen, él ya nos había comentado con anterioridad que cuando un aparato como estos se moja, lo peor que uno puede hacer, que es lo que muchos hacen cuando sus celulares caen al agua, lo encienden para ver si sigue funcionando y por hacer eso lo echan a perder, porque provocan un corto. Así es de que advertidos de eso, no lo hicimos. Sí sacamos la batería, se quedó la laptop durante 2 días secándose en un aditamento que pusimos. También tuvimos la oportunidad de secar la alfombra, pero lo que no se salvó fue el escritorio. Nos van a entregar un presupuesto, un hermano que es carpintero, de lo que va a costar esa reparación, porque ese mueble fue un mueble que Dios permitió que mi esposa adquiriera ya hace algunos años. Y entonces, a lo que quiero llegar es simplemente que por no ser diligentes, por no atender las cosas oportunamente, ahora van a tener que enfrentar una fuerte consecuencia. Nosotros, cuando hablamos de ser negligentes, es decir, descuidados, las consecuencias no son de orden material, son de orden espiritual y lo más tremendo, son eternas. Por eso es que Dios nos llama a que nosotros seamos diligentes, atentos, que nos ocupemos en aquello a lo que nos ha llamado. En segundo lugar, dice que seamos fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Una cosa que nosotros aprendemos es que
podemos realizar las labores con dos diferentes actitudes. Una con plena disposición, gratitud de tener la oportunidad de llevar a cabo una tarea. La otra es que nos pese el hacerlo y casi todo lo que queremos es cumplir para no tener que estar dando más cuentas de ello. Y entonces, lo que nosotros encontramos es precisamente que muchos han perdido ese fervor, esa dedicación, esa actitud dispuesta y anhelante de ver la gloria de Dios. Que por eso, hablando de una reunión como esta, pueden estar presentes y no esperar nada. No esperar que suceda nada diferente de lo que sucedió el domingo anterior y el anterior del anterior y el anterior del anterior del anterior. Y que simplemente, pues, pase la reunión, estemos aquí y una vez que esto termine, cada quien a su casa, igual que siempre. Esa actitud se ha derivado de que nosotros no hemos mantenido, como dice la carta del apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, ese fuego del don que Dios ha puesto en nosotros. No lo hemos avivado, no lo mantenemos en la actitud que se requiere y por eso hemos perdido ese anhelo de ver la gloria de Dios aquí. Y prácticamente nos estamos conformando con que estemos. Esto naturalmente nos va a llevar no de triunfo en triunfo, como Dios habla en su palabra, sino de derrota en derrota. Y va a llegar un momento en que por eso ustedes pueden ver que algunos hermanos que estaban aquí en años anteriores ya no están. Gente que no se renovó en el Señor, pues simplemente perdió el sentido. Ya esto no tuvo mayor valor, ya se sentían vacíos y no tiene nada que ver con los demás, sino con lo que cada uno de nosotros decide vivir, si le voy a creer a Dios o no. Y entonces, debido a que no estoy en esa disposición de creerle al Señor, pues empiezo a vivir las cosas así como se presenten, me arrastran las circunstancias, no permanezco en la firmeza que yo necesito tener y por lo tanto pronto vuelvo al mundo, a los deseos de la carne y del pensamiento, y mi vida lo refleja en todos los aspectos. Cuando yo sí soy ferviente al servirle al Señor, hay algo que está ahí presente y que se manifiesta de una manera muy clara en mi vida, y es que estoy dispuesto a sufrir por causa del Señor, que no me importa las tribulaciones que en un momento dado necesite atravesar para que se cumpla en mí el propósito de Dios, porque me puedo gozar en la esperanza de la vida eterna. De ahí que puedo vivir entonces de una manera tal, donde aquello que pudiera estar amenazando mi integridad física, que todo aquello que pudiera causarme temor, porque pudiera terminar mi vida sobre esta tierra, no lo es más. Y no porque no pueda terminar mi vida, sino simplemente porque sé que por la fe en Cristo Jesús tengo vida eterna. Tengo esa esperanza gloriosa. Y entonces, esto me permite ir hacia el segundo aspecto que quiero tratar con ustedes más a fondo. Este asunto de ser constantes en la oración es donde nosotros vemos sobre todo reflejado el hecho de qué tanto hemos sido negligentes, en qué medida nos hemos vuelto perezosos en lo espiritual, en buscar al Señor, en renovarnos en su presencia, hasta dónde nuestro fervor se ha apagado y que por lo tanto ya no tengo ese mismo interés en servir a Dios que lo tuve antes. Y también entonces no quiero sufrir. Estoy nuevamente pensando en mí mismo y busco todas las formas de evitar cualquier sufrimiento, cualquier tribulación, cualquier aflicción. Y entonces, por eso, esto que
podemos ver en esta lista que el Señor inspiró al apóstol Pablo, llega hasta este punto de hablar de la necesidad de ser constantes en la oración, de perseverar en ello. Y esta tarde yo quiero pedirles que me sigan en la lectura de algunos pasajes en el Evangelio de Lucas, donde vamos a mirar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y vamos a mirar precisamente todo lo que a través de ese ejemplo nuestro Señor nos dejó para que nosotros estemos atentos a ello. Empezando en el capítulo 3, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo va con Juan el Bautista para ser bautizado, hay algo que necesitamos resaltar. Y dice en el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, algo muy importante. He tenido la bendición de parte de Dios de poder ver esto en medio de nuestros hermanos, y vamos a decirlo así, en el tiempo actual, de quienes, habiendo creído en el Señor Jesús y obedecido a su palabra, al ser bautizados en agua, una vez que salen del agua, también reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces, por eso, creo que viene a ser muy interesante pensar en que nuestro Señor Jesucristo, al llegar para ser bautizado, nosotros podríamos constreñir el asunto a lo que dice allí en Mateo, donde hablando con Juan le dice, deja que cumpla con toda justicia, y dejarlo solamente como si Jesús estuviese cumpliendo con algo que necesitaba cubrirse de la Escritura. Pero si algo hemos descubierto al meditar en la forma en que nuestro Señor Jesucristo vivió, nosotros nos hemos percatado de que si algo estaba caracterizando toda la actuación de nuestro Señor Jesús, es que Él quería agradar el corazón de nuestro Padre Celestial. Que en todas las cosas, Él nos dejó un testimonio de que lo que menos le importaba era agradarse a sí mismo. Que lo que Él estaba buscando, y que lo testifica así, y ahí está claramente registrado en el Evangelio de Juan, nada hacía de su propia iniciativa, por su propia voluntad, sino que Él en todo tiempo estaba buscando ser grato a los ojos de Dios. Gracias. No. Y entonces, algo que también podemos agradecerle al Señor es como al mirar este pasaje encontramos que nuestro Señor Jesucristo estaba ahí hablando con nuestro Padre Celestial. Y al estar hablando, Él podía mantener esta relación, porque aquí quiero decirles algo. Hace muchos años atrás, tuve la oportunidad de oír una definición de lo que es la oración y que me pareció muy atinada la forma de presentarlo, donde sin duda, no con esto quiero decir que nos quedemos ahí o que solamente esta sea la forma de expresarlo, pero creo que sí habla de lo que esencialmente es la oración, una plática con Dios. Y entonces, lo que nosotros entendemos de una plática es que no es en un solo sentido, sino es en ambos sentidos. Tanto de un lado como del otro hay palabras que van hacia el lado opuesto. Y entonces, lo que nosotros podemos mirar, y lo vamos a mirar en la Escritura, es como nuestro Señor Jesucristo, hablando con nuestro Padre Celestial, también oyó o escuchó todo el tiempo lo que nuestro Padre Celestial le decía. Y esto lo llevó a vivir todo aquello que nuestro Padre Celestial tenía dispuesto. Porque una de las cosas que no debemos olvidar es que Jesús estaba como hombre, no como Dios. Él se había despojado a sí mismo, había tomado forma de siervo y estando en la condición de hombre, estaba en
completa obediencia a nuestro Padre Celestial y así permaneció hasta el final, hasta la muerte de cruz. Y entonces, al estar hablando con nuestro Padre Celestial, Él también escuchaba y pudo saber que ese era el momento en que nuestro Padre Celestial quería llenarlo del Espíritu Santo, para que Él caminara en ese poder, no en su propia fuerza, en su propia capacidad, sino en el poder del Espíritu Santo. Pero lo más hermoso de esto es que nuestro Señor Jesús estaba completamente dispuesto a que así fuera, que Él no estaba buscando su propia gloria, no quería hacerlo a su manera y todo el tiempo lo dejó muy claro. Ahora, ahí mismo, en el Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 5, leo a partir del versículo 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Algo que ustedes y yo hemos visto, hemos sido testigos, es de cómo a muchos les gusta la fama. Y cuando digo muchos, es muchos, pero muchos. Y muchos de esos estamos aquí. Que mientras Dios no ha tratado con nosotros, queremos ser reconocidos. Lo podemos ver desde que somos bebés, cómo los bebés están actuando de tal manera que buscan llamar la atención, ser el centro de la atención. Vamos creciendo y aún nuestra forma de comportarnos, las cosas que hacemos, lo que aprendemos, lo que desarrollamos, va en ese sentido. Queremos llamar la atención. Queremos que al llegar a un lugar no seamos ignorados, sino que la gente se percate de que ahí estamos. Por eso no es extraño que hoy los jóvenes, para no quedarse fuera, empiezan a adoptar las formas que otros jóvenes están marcando como pauta. Y como son los famosos, entonces ahí están los jóvenes atrás imitando eso, porque buscan lo mismo que los famosos, llamar la atención. Nuestro Señor Jesucristo nunca buscó la fama. La fama vino a causa de lo que Él hacía y de todo lo que significaba lo que hacía. Y entonces nosotros podemos ver que al estar nuestro Señor Jesucristo ministrando, dando de lo que nuestro Padre le había indicado, la gente empezó a hablar de Él. Esto hizo que su fama se extendiera más y más. Y Él hubiera podido sentirse satisfecho y con eso aún considerar, como se los decía al principio, que ya la tarea se estaba logrando, que era más que suficiente y que entonces como resultado no había por qué preocuparse por hacer un mayor esfuerzo. Pero una de las cosas que nosotros vemos en este pasaje es precisamente ese hecho de cómo es que nuestro Señor Jesucristo, entendido de cómo no iba a hacer la labor por su propia cuenta, en su propia capacidad, se iba a lugares desiertos, a donde pudiera estar solo, a donde nadie lo distrajera, y entonces hablaba con nuestro Padre Celestial. Y estando allí, podía entonces, por esa misma gracia de Dios, saber qué es lo que nuestro Padre Celestial quería que hiciera después. Y no era Él el que trataba de imaginar, como a veces creo que sucede en la iglesia, que por no estar buscando al Señor, por no estar en el secreto de Dios, entonces tratamos de imaginar lo que tal vez le gustaría a Dios que hiciéramos, para después descubrir que vamos en sentido opuesto. Ahora, en el capítulo 6, nosotros lo que encontramos es este relato donde la obra que nuestro Señor Jesucristo había estado realizando ya tenía fruto.
Ya había resultados, ya había hombres y mujeres que estaban creyendo en Él, y Él tenía discípulos. Y entonces, dentro de todos esos discípulos, Él recibió de parte de nuestro Padre Celestial la indicación de nombrar apóstoles. Él se hubiera podido basar en lo que estaba viendo, del desempeño que cada uno de los discípulos o de las personas que lo estaban siguiendo tenía, como nosotros llegamos a hacerlo, que a veces nos dejamos impresionar por ciertas actitudes, habilidades, capacidades, conocimiento, y esto siempre nos ha llevado a tener que sufrir terribles desilusiones. ¿Por qué? Porque el único que conoce el corazón es Dios. Por eso, dice en el versículo 12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han tenido que escoger entre un grupo de personas a un reducido número de ellas? Si han tenido esa experiencia, entonces van a poder entender más lo que este pasaje contiene. Porque todos habían decidido seguir a Jesús, ya estaban en calidad de discípulos, estaban caminando con Jesús. Sin duda sabemos la historia de los que finalmente a Dios le pareció más que supiéramos de ellos. Pero no fueron los únicos que siguieron a Jesús. Por eso es que leemos en el libro de Hechos que había 120, en otras palabras, 108, aparte de Matías y los 11 que estaban presidiendo o para presidir la iglesia. Así es de que había más gente. Y si leemos el final de los evangelios o en el libro de Corintios, 1 de Corintios 15, sabemos que había 500 personas cuando nuestro Señor Jesucristo fue levantado al cielo, a la diestra del Padre. Así es de que entre toda esta gente había que escoger a 12. ¿Saben ustedes lo que pasa cuando uno escoge entre un grupo de personas? Lo que pasa con el resto. Bueno, ya sé que ustedes son cristianos y no entienden esas cosas, pero una expresión que tenemos en México es que parecen jarritos de Guadalajara, muy sentiditos, ¿no? Porque no se les escogió. Y nosotros a veces no pensamos en que nuestro Señor Jesucristo tuvo que enfrentar eso. Por eso, en vez de basarse en su propia capacidad o en su propia apreciación de cómo eran las cosas, Él pasó la noche orando, buscando el rostro de Dios, para tener una plena confianza en que aquellos que recibió el testimonio de nuestro Padre Celestial eran los que nuestro Padre Celestial quería que estuvieran como apóstoles, pero que además nuestro Padre Celestial se iba a encargar de trabajar en el corazón de los demás para que pudieran entender el por qué no se les había escogido como apóstoles. Y eso no significaba que estaban desechados, seguían como discípulos. Pero finalmente, lo que nosotros entendemos es que para tomar una decisión como esa, el Señor fue a nuestro Padre Celestial y nos deja un ejemplo muy claro de lo que realmente nosotros necesitamos hacer. Porque hemos tomado decisiones con ligereza. Y hablo de decisiones trascendentes, no de cualquier cosa. Y es por eso, mis queridos hermanos, que no estamos viviendo en la plenitud del poder de Dios. No estamos caminando en esa victoria de nuestro Señor Jesús, sino que tenemos que platicar tristes historias de lo que hemos tenido que enfrentar a causa de que no hemos buscado a Dios como Dios quiere que le busquemos. Y entonces,
Por eso, al tener este ejemplo de nuestro Señor Jesús, nos damos cuenta que Él nos fue dejando toda una pauta. Vamos al capítulo 9. Y vamos a hablar de este aspecto donde nuestro Señor Jesucristo, trabajando con los apóstoles, les hace preguntas que no son curiosas, sino tienen un propósito formativo. Y algo que ustedes creo que han aprendido como un servidor es que nuestro Señor Jesucristo no estaba buscando la aprobación de los hombres. Podemos decir, por el contrario, que tenía la desaprobación de aquellos que se consideraban a sí mismos por encima de todo. Y digo, se consideraban porque sí tenían una posición de autoridad, como eran los sacerdotes, como eran los ancianos del pueblo, escribas, aún los que presidían a los fariseos, a los saduceos. En medio de toda esa gente, nosotros podemos ver que todos ellos estaban más bien en contra de nuestro Señor Jesucristo y todo el tiempo buscaban sorprenderlo en alguna falta para poder destruirlo. Porque todo lo que Jesús estaba haciendo y enseñando los exponía y dejaba muy claro que ellos no vivían de acuerdo a lo que pretendían. Y entonces por eso, aquí lo que nosotros vamos a encontrar es que trabajando con los discípulos, los lleva a un punto muy interesante. Dice en el versículo 18: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Ahora, se los decía hace unos momentos, Jesús necesitaba oír eso porque tenía algún problema con su persona, porque ya ustedes saben, nosotros cuando nos sentimos inseguros, andamos buscando la aprobación de los hombres. Desde el momento en que principalmente las mujeres, y dentro de las mujeres creo que más las chicas, a menos que haya algunas grandes que todavía padezcan de esto, se pone: ¿cómo me veo? ¿Me veo bien? ¿Me quedó bien? Y uno dice: ¿y cuál es la preocupación? ¿No? Más bien que le digan si está arrugado, si no está arrugado, o si los colores combinan o no combinan, pero de ahí en fuera, ¿por qué la preocupación? Y los muchachos no se diga, ¿no? Ya saben, así, para poderse ver bien, aceptables. Es decir, que la gente a nuestro alrededor no vaya a decir algo malo de nosotros. Ese no fue nunca el problema de nuestro Señor Jesús. Él sabía quién era, Él sabía que había venido, Él sabía qué tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, cuándo tenía que hacerlo, dónde tenía que hacerlo y para qué tenía que hacerlo. Así de que entonces no tenía la necesidad de la aprobación de la gente. No es por eso que les preguntó, sino aún al preguntarle a sus discípulos, los llevó a ellos por un camino hacia donde quería tenerlos. Es fácil repetir lo que otros dicen, y si ustedes se dan cuenta, lo que ellos habían tenido la oportunidad de escuchar entre las confesiones de las personas alrededor era en razón de lo que los hombres, con su vista natural o con su conocimiento, con su información natural, podían decir de nuestro Señor Jesús. Había quienes consideraban que Juan el Bautista había resucitado, otros consideraban que era Elías, otros consideraban que era el profeta del que había anunciado Moisés, o Dios a través de Moisés, o alguno de los profetas del Antiguo Testamento.
Pero todo eso era una apreciación muy humana, tan humana que solamente en eso se quedaba. Y puedo decirles, ellos mismos, ¿qué idea tenían de nuestro Señor Jesús? Lo podemos ver en el desarrollo de los evangelios. Cómo es que empezaron a caminar con nuestro Señor Jesucristo, porque se dieron cuenta que lo que nuestro Señor Jesucristo estaba predicando, la autoridad con que lo hacía, era algo que bendecía, algo que liberaba, algo que traía edificación, que provocaba fortaleza en quien recibía la palabra. Es decir, ellos podían reconocer que era un hombre excepcional, fuera de lo común. Al seguirlo, al empezar a creer en ese mensaje, ellos empezaron a conocer más de Jesús. Lo vieron echar fuera demonios, lo vieron sanar enfermos, lo vieron resucitar muertos, lo vieron multiplicar los peces y los panes, lo vieron calmar el viento y la mar. Ellos habían estado como testigos de todo esto. De hecho, si ustedes ven en el contexto, los versículos anteriores hablan de la multiplicación de los panes y los peces. Así es de que ellos habían estado viendo a Jesús. Cuando Él calmó el viento y la mar, ellos dijeron, ¿qué hombre es este que aún el viento y la mar le obedecen? Así de que, ¿qué es lo que ellos veían en Jesús? A un hombre que tenía cualidades muy singulares, muy fuera de lo común, pero no más. Y por eso cuando ellos contestaron aún lo que la gente decía de Jesús, estaban en el mismo orden, en la misma situación. No alcanzaban las personas alrededor a percibir otra cosa, sino que un gran profeta se había levantado entre ellos. Llegaron a testificar que aún comparado con Juan el Bautista, que había tenido una respuesta tan grande y tan fuerte de parte de la gente, Juan el Bautista no había hecho ninguna señal. En cambio, Jesús estaba haciendo muchas señales. Pero todo se quedaba en eso. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo, orando aparte, recibió una instrucción de parte de nuestro Padre Celestial. ¿De qué se trataba? De poder llevar a los discípulos a un conocimiento pleno y real de con quién estaban, a quién estaban siguiendo, quién era aquel en el que habían creído. Porque a veces nosotros, leyendo la palabra de Dios a estas alturas de la historia, pasamos por alto todo eso y entonces nos perdemos de mucho de lo que el Señor quiere enseñarnos. De ahí que cuando Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Al venir la confesión de Pedro de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor Jesús habló de lo que estaba sucediendo en ese momento. Le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto no fue el resultado de todo lo que ustedes habían venido oyendo, de lo que dice la gente, ni fue el resultado de las conclusiones entre ustedes, de las apreciaciones que habían hecho de todo el trabajo realizado. Porque ningún hombre puede entender quién es Jesús si no le es revelado. Y yo puedo decirles con tristeza que hay quienes han creído solamente en el Jesús histórico, es decir, aceptan que Jesús existió y aceptan algo de sus enseñanzas, las repiten como si esto fuera todo. Pero los que hemos creído en Él y nuestra vida ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, sabemos que Dios trajo a nuestra vida una revelación de quién es Jesús. Y es por eso que por la gracia de Dios estamos caminando en una vida diferente. Ahora, una vez que nuestro Señor Jesucristo enfrentó a los apóstoles a la necesidad de responder a esta pregunta, Él todavía tenía algo más que enseñarles, y enseñarles sobre todo con su ejemplo en razón de la oración. En ese mismo capítulo 9, habla de cómo esta revelación que recibió Pedro necesitaba, por llamarlo de alguna manera,
un complemento, algo que viniera a reforzar lo que había sucedido. Y entonces dice en el versículo 28, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ahora quiero que piensen en esto. Ellos habían estado allí, estaban acostumbrados a ver a Jesús. Si nosotros les hubiésemos preguntado cuál era la estatura de Jesús, tal vez no las hubiesen dado exactamente, pero hubieran dicho, más o menos es de la altura mía, o es un poquito más bajo, un poco más alto. ¿Y cómo es su complexión? Pues más delgado, más grueso que yo, ¿no? ¿Cómo es su color de piel? Y hubieran podido decirnos, y el color de ojos, y el color de cabello, ¿no? Y cómo es su voz, grave, aguda, en fin, fuerte, débil. Hubieran podido contestarnos todos los aspectos humanos de nuestro Señor Jesús. Pero después de lo que acabamos de leer en los versículos anteriores, ellos ya no iban a poder seguir viendo a Jesús como lo habían visto. Ahora lo iban a ver ya como el Hijo de Dios, porque ya tenían una revelación. Pero evidentemente necesitaban que esa revelación se fortaleciera en ellos al punto tal que pudieran enfrentar cualquier cosa que viniera contra de ellos. Cualquier sufrimiento que le pareciera bien a nuestro Padre Celestial que ellos atravesaran. Y es por eso que llevándose a Pedro, Juan y Jacobo, fue a orar allí a ese monte, y estando allí en oración, dice, su rostro se transformó. Ellos estaban ahí viéndolo, estaban con él, estaban compartiendo ese momento, y pudieron darse cuenta de cómo la apariencia de su rostro cambió, y la de su ropa también. Jesús había dicho que algunos de ellos, y era evidente que se estaba refiriendo a Pedro, Juan y Jacobo, no gustarían de la muerte hasta que no vieran al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Y eso fue lo que vieron. Eso fue lo que vieron en Jesús, a Jesús en toda su gloria. Ya no vieron al hombre que estaban acostumbrados. Se dieron cuenta de que en realidad esa apariencia física que Jesús tuvo mientras estuvo aquí como hombre era solamente para cumplir un propósito. Necesitaba un cuerpo de carne y hueso para estar aquí como hombre y poder morir en la cruz por nuestros pecados. Pero el que estaba dentro de ese cuerpo era Jesús, es Jesús, glorioso Dios. Y esa es la gran diferencia, y eso fue lo que ellos pudieron ver. Y entonces la revelación que habían recibido en su espíritu, ahora aún sus ojos podían percibirlo. Y yo puedo decirles, nosotros necesitamos conocer la gloria de Dios. Por eso necesitamos milagros, maravillas. Necesitamos estar atentos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere convertirnos en testigos de su poder, de su presencia, de su obra, de su majestad, de su sabiduría, de su señorío, de su amor. Y entonces, una vez que ellos pudieron ver todo esto, sucedió algo muy simpático. Quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 11. Dice en el versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, quiero que ustedes consideren lo siguiente, y creo que es importante. Después de haber visto a Jesús cómo predicaba, la forma en que enseñaba, después de haber visto a Jesús hacer milagros, echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos, normalmente a nosotros los hombres, ¿qué es lo que más nos llama la atención?
Pueden ser honestos, hermanos, estamos en familia. ¿No es cierto que lo espectacular, aquello aparatoso, aquello que puede, como les decía al principio, llamar la atención sobre nuestra persona? Y es por eso que muchos ya, a donde llegan, inmediatamente sacan su tarjeta de presentación: sanador de enfermos, ¿verdad?, liberador de endemoniados y cosas por el estilo, como si de eso se tratara nuestro servicio. Me decía una hermana con la que tuve oportunidad de estar hablando por teléfono, ella vive allá en Torreón, dices que aquí ya todos son apóstoles. Y entonces le dije, sí, ya nadie quiere pastorear, ya nadie quiere atender a las ovejas, a los corderos, nadie quiere realmente ver por el bien del pueblo de Dios, ver por la grey del Señor. Y menciono esto porque por eso muchos van a los congresos, porque quieren aprender los métodos, los sistemas que les permitan ser exitosos. Algunos se van a tomar sus cursos de oratoria para ver si aprendiendo cómo hablar pueden impresionar a los pecadores para que dejen de serlo. Hermanos, eso no transforma a los pecadores, es el Señor con el poder de su Espíritu por la fe en Jesucristo. Por eso, ellos después de haber estado observando lo que estaba pasando con Jesús, algo de lo que eran testigos, es como nuestro Señor Jesucristo empezaba el día orando y terminaba el día orando. Que si algo hacía nuestro Señor Jesucristo era buscar el rostro de Dios nuestro Padre para pedirle por su dirección, por su gracia, por su sabiduría, para saber qué era lo que convenía hacerse, de tal manera que Él no incursionara en un terreno que no le correspondía, que no se ocupara de una tarea que no era para Él, que por eso pudo decirle a aquel hombre que pidió su intervención para que su hermano partiera la herencia con él, le dijo, yo no he venido para ser partidor de herencias, ¿no? Porque de repente nosotros no sabemos realmente para qué el Señor se ha manifestado a nosotros. Y por eso muchos, sus oraciones son egoístas, están pensando en sí mismos y no en la gloria del Señor. Porque aquí mismo vamos a mirar eso. De ahí que los apóstoles, en la voz de este discípulo, le piden a Jesús no otra cosa, sino que los enseñe a orar, que los enseñe a hablar con Dios, para poder saber lo que realmente es la voluntad de Dios y entonces caminar con seguridad. Y nosotros lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, que sí aprendieron y que sí entendieron de qué se trata la oración. Ahora, ¿qué les enseñó el Señor? Si ustedes miran las primeras frases de esto que se le ha conocido por la primera, llamándole el Padre Nuestro, todo tiene que ver con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como lo es en los cielos. Esa es la base de la oración. Eso es realmente lo que Dios quiere que nosotros le pidamos. Y que no perdamos de vista que todo es de Él, todo es para Él, todo es por Él, todo es en Él. Cuando yo me olvido de Él, pues sí me voy a acercar a Dios cuando tengo problemas, esperando que el Todopoderoso me haga el favor de sacarme del problema, que si estoy enfermo me sane, que si tengo necesidades las supla, pero no me interesa Él, me intereso yo, todo está en razón de mí, y por eso voy al Señor y sé que cuando vienen los problemas es cuando la gente clama al Señor. Ya después se quejan de que Dios no los escuchó, pero nunca reconocen que ellos nunca escucharon a Dios y que nunca les interesó lo que Dios tenía que decirles. Y por eso podemos ver que cuando Jesús enseñó a los discípulos, los enseñó precisamente llevándolos a entender que aquí estamos sobre la faz de la tierra como
ovejas de su prado, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que en otras palabras, no estamos aquí para suplir nuestros deseos, para cumplir nuestros sueños, como algunos han estado animando a los jóvenes principalmente, sino que estamos aquí para humillarnos en la presencia de Dios y conocer cuál es su voluntad para mi vida, a fin de que su nombre sea santificado. Y entonces pueda yo ser un instrumento en las manos de Dios para que el reino de los cielos se manifieste aquí sobre la tierra y podamos ver de qué forma Dios nos utiliza y nos lleva a hacer luz en medio de esta generación que las tinieblas han ido avanzando cada vez más. Y entonces podemos ver que una vez que dejamos satisfecho el corazón de Dios, porque reconocemos para qué estamos aquí, podemos hablar de nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y entendidos de cuál es tu voluntad, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Así de que entonces, por eso es que los discípulos le pidieron, enséñanos a orar. Seguramente ellos hacían algún ejercicio de ese tipo, más en carácter religioso que realmente espiritual. Y por eso, cuando vieron lo que sucedía con Jesús, la gran diferencia que se presentaba con respecto a los fariseos, que por su mismo fariseísmo estaban allí en el templo a las 3 de la tarde, la hora de la oración, pero que sus vidas no cambiaban, que cada vez eran más déspotas y más engreídos, y podían ver a Jesús caminar en esa sencillez, en esa humildad, en esa mansedumbre, en ese amor, en esa disposición, en ese servicio, en esa bendición. Por eso le pidieron, enséñanos a orar. Ahora, hay algo más que Jesús enseñó a sus discípulos y naturalmente a todos nosotros. Vamos hasta el capítulo 22. Y vamos a leer a partir del versículo 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también les siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, esto es una de las enseñanzas maravillosas en cuanto a la oración. Jesús había enseñado a los discípulos a pedirle a nuestro Padre Celestial que se hiciera su voluntad, no la nuestra. Y ahora estaba delante de nuestro Padre Celestial diciéndole, si fuera posible que pasara de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Pero antes de decir eso, había llegado allí con sus discípulos, con los apóstoles, y por eso dice que se apartó de ellos como de un tiro de piedra. Yo no sé qué tan lejos pueden lanzar ustedes una piedra. Tuve la oportunidad allá en mis años mozos de jugar béisbol, y una de las cosas que pude realizar fue jugar como jardinero central. Así de que a veces cuando del equipo contrario bateaban muy fuerte la pelota por esa zona y me tocaba fildearla, atraparla o correr tras de ella, necesitaba regresarla lo más pronto hacia lo que se llama el cuadro para evitar que pudieran seguir corriendo, o si había uno en tercera o segunda base o en primera, avanzar una base más, aprovechando que tan lejos había ido la pelota. Así de que cuando he pensado en esto, puedo decirles que aproximadamente puedo lanzar una piedra
a más de 80 metros de donde estoy, con una dirección certera. Y puede ser que en algunas ocasiones rebase los 100 metros. Y ya poniéndole todo mi empeño puede ser que llegue más de 120, ¿no? Así de que entonces Jesús no estaba tan a la mano. Si ustedes piensan en 100 metros para hablar de un promedio, estamos hablando del tamaño de una cancha de fútbol. Así de que se retiró suficiente como para poder hablar muy en lo secreto con nuestro Padre Celestial. No estaba despreciando la compañía de los discípulos, pero era algo que necesitaba hablar Él con nuestro Padre Celestial, de lo que Él estaba ya por enfrentar. Estaba prácticamente a horas de estar clavado en la cruz, dando su vida en rescate por nosotros. Y Él podía reconocer que para poder llevar a cabo el final de toda esta tarea, no podía hacerlo por sí mismo, no lo podía hacer en su propia capacidad. Necesitaba que nuestro Padre Celestial le fortaleciera, lo sostuviera, para que Él pudiera permanecer hasta el fin y el propósito fuera alcanzado. Así de que entonces Él toma ese lugar a esa distancia para poder hablar esto con nuestro Padre Celestial. Ahí en Juan 17 podemos ver que la oración fue más larga. Evidentemente, como lo hace saber la palabra, Él estuvo allí 1 hora, pero lo esencial de su petición fue esto: cómo Él estaba rogando a nuestro Padre Celestial, abriendo el corazón, dando a saber cómo Él mantenía su disposición de que en Él se cumpliera la voluntad expresada de Dios para nuestra redención, pero que al mismo tiempo podía expresarle a nuestro Padre Celestial el deseo de saber si había algún otro camino, otra forma en que la humanidad pudiera alcanzar redención. Por eso Él estaba rendido, diciendo: no como yo quiero, sino como tú, solo si fuera posible, ¿no? Y esta es una bendición para nosotros, precisamente porque a veces nosotros no es que dudemos, no es que estemos desechando la palabra, pero llegamos a un punto crítico en la demanda de Dios a nuestra vida. Y lo que necesitamos es estar ahí a solas con Dios. Sin duda podemos pedirle a otros, como Jesús le dijo a los discípulos, que oraran, que velaran y oraran para que no entraran en tentación. Y le podemos pedir a varios hermanos que oren con nosotros, pero hay algo que nosotros, muy en lo personal, necesitamos hablar con Dios. Por eso ya Jesús había dicho: tú cuando ores, métete en tu recámara, cierra la puerta tras de ti, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Quiero que lean por último conmigo en Hebreos, en el capítulo 5. El versículo 7. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Así de que tuvo respuesta a esa oración. Lo dice ahí en el pasaje, en Lucas 22. Y vino un ángel y le fortaleció. Y recibió tal fortaleza que por eso podemos leer cómo enfrentó su aprehensión, el juicio, el maltrato, con completa entereza, con completa firmeza. No dio paso atrás, no cambió su decisión. Y pudo en la cruz todavía decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y rogar por nosotros, como dice en Isaías 53. Así de que, por ello, creo que es importante, volviendo a nuestro pasaje inicial de Romanos capítulo 12, que nosotros entendamos el valor de ser constantes en la oración. Si nosotros nos descuidamos,
entonces vamos a tener un remedio de cristianismo. Vamos a hacer cosas que podemos decir están en la Biblia, pero no sé si es el momento en que debía hacerlo, o con la persona que debía hacerlo, o en el lugar donde debía hacerlo, porque ya lo estoy decidiendo yo y no el Señor. Así que, mis queridos hermanos, decidamos crecer en el conocimiento de Dios, ser constantes en la búsqueda de Dios, y entonces poder tener como resultado algo que dice inmediatamente, compartiendo con las necesidades de los santos. Nunca nos van a interesar los demás si nosotros no somos renovados en el poder de Dios. Pero si estamos atentos al Señor, vamos a darnos cuenta de cómo Dios va a hablarnos de cómo servir a nuestros hermanos. Si Dios nos da la oportunidad, en otra ocasión les platicaré de todas las veces en que Dios nos ha bendecido de esa forma, que orando nos ha hablado, de ir a buscar personas, de hablarles por teléfono, de compartirles algún bien o de reprenderlos por alguna cosa. Y ha sido maravilloso. Lo vivimos un par de ocasiones esta semana y la respuesta en ambos casos fue esa: gracias por ser fieles. Pero una cosa es que podemos decir, la gloria es para el Señor, porque estando allí, Él nos habló y nos dijo qué hacer. Y al hacerlo, trajo respuesta a dos hermanas que estaban viviendo situaciones críticas, diferentes la una de la otra, pero que finalmente Dios tuvo una palabra para cada una de ellas, conforme a lo que estaban viviendo, y que eso fue para ellas vida, fue fortaleza, fue una provocación de amor. Dios es fiel y quiere que nosotros le conozcamos en esa plenitud. Así que, mis queridos hermanos, constantes en la oración. Hablemos con Él. Padre bendito, al estar aquí reunidos este día con gratitud por todo lo que tú has estado haciendo en la vida de esta congregación, en la vida de nuestro hermano Pablo, en la vida de nuestro hermano Carlos, gracias, Señor, por todos los hermanos que colaboran aquí. Gracias por cada uno de los ancianos, de los diáconos, de todos los hermanos que colaboran en la enseñanza. Gracias, gracias por cada uno de ellos. Y gracias, Señor, por lo que tú has estado trabajando en la vida de ellos. Padre, en esta hora nos unimos para estar delante de ti en ese vivo anhelo de que nuestra vida te sea grata, de que realmente caminemos en tu voluntad. Señor, queremos renovarnos en esa visión de la oración, de buscar tu rostro, de inquirir en tu presencia para conocer tu voluntad, para vivir de acuerdo al deseo de tu corazón, para honra y gloria tuya, y que traiga esto bendición a tu pueblo y testimonio a esta generación. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que nos lleves a vivir esta palabra. Queremos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo que Él nos dejó, buscando tu rostro, dependiendo de ti, esperando en ti, atendiendo a tu voz y disponiéndonos a que tú obres en nosotros y a través de nosotros como tú hayas dispuesto. Tú eres el Señor, tú eres Dios, tú eres nuestro buen Padre celestial, tú eres el hacedor de maravillas y tú eres el que cumples fielmente tu palabra. Por eso te rogamos en el nombre precioso de Jesús, que nos lleves a vivir todo eso que tú tienes dispuesto. Queremos agradarte, queremos agradar tu corazón y queremos, Señor, ser usados por ti para honra y gloria tuya y para que muchos más te conozcan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, que murió en la cruz
salvar al más vil pecador.